¿Qué tal, amigo, hermano en la fe también que me escucha, que nos mira a través de este medio? Dios les bendiga poderosamente. Primeramente quiero desear para cada uno de ustedes un excelente, pero excelente inicio de semana. Que el Señor les guarde en todo tiempo, en cada minuto, en cada hora, en cada día de lo que abarca toda esta semana. Y yo creo que el Señor es bueno y llevará a cabo un propósito en cada uno de nosotros. Dios siempre diseña un plan y yo creo que lo tiene con nosotros, y por eso nos atenemos a su gracia, a su benevolencia, a su misericordia. Bueno, y deseo para cada uno de ustedes que tengan un excelente, pero excelente inicio de semana. Dios les bendiga. Bueno, pasamos a lo siguiente y al propósito verdadero de esta transmisión, que es dar una porción de la palabra, ya que estoy transmitiendo cada 8 días. Y bueno, yo espero que usted se goce en el Señor al oír esta palabra poderosa que el Señor le brindará en esta hora. Una palabra directa al corazón, una palabra que haga efecto en el corazón de aquellos que se atreven a escuchar el mensaje. No todos se atreven a escuchar, y es valiente aquel que se atreve a abrir las puertas de su corazón para atesorar una palabra de vida. Dios bendiga a nuestro hermano José Luis Centeno. Hermano, Dios me le bendiga. Un abrazo enorme hasta Empalme, Sonora. Dios le guarde, Dios le bendiga. Vamos con la palabra. Dice así, Marcos capítulo 5, versículos 21 al 29, vamos a leer así, de la siguiente manera. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon la mano o las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y lo apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Yo le puse por tema a esto, por título: a veces solo basta con un toque. A veces queremos que Dios se nos aparezca para poder creer en que Dios puede hacer algo. A veces queremos ver a Dios en alguna estatua, alguna imagen, para poder creer en un milagro. A veces queremos que Él nos abrace y que Él venga personalmente y ponga su mano sobre nosotros y seamos sanados. Pero como estamos creyendo en un Dios todopoderoso y que solamente Él sabe la manera en que trabaja, porque a Él no le cuesta nada sanar de diferente manera, Él es todopoderoso. Y vemos un ejemplo claro con un llamado que tiene Jesús a una misión o a un acto milagroso de sanidad. Un alto dignatario de la sinagoga dice que lo llama para que vaya a su casa porque tiene una hija totalmente desahuciada, enferma. Pero la fama de Jesús ya se había corrido por todo
alrededor y por todos los alrededores, mejor dicho. Entonces, había una mujer excluida de la sociedad, porque así se manejaba en términos religiosos en esa época. Esa mujer no podía entrar al templo por reglamentos religiosos. Esa mujer no podía juntarse con las personas religiosas de aquella época, porque al juntarse con ellos, esas personas quedaban impuras. Esa era la ley. No podía ella tener una vida social como usted y yo la tenemos. Esta mujer no podía convivir con la gente porque estaba excluida de la sociedad. Y había una oportunidad para ella, pero antes de eso ella había intentado por sus propias fuerzas, como a veces nosotros antes de ir al trono de la gracia buscamos cómo zafarnos de una responsabilidad con Dios y buscamos de alguna manera la ayuda de los médicos sin antes consultar con Dios, y buscamos de alguna manera ir a algún brujo, qué sé yo. La gente así es cuando no conoce de Dios. Y esta mujer había buscado, había corrido primero a los médicos. Tal vez era una mujer pudiente, una mujer que en un principio, antes de la enfermedad, tenía dinero, tenía recursos, porque dice claramente la palabra que ella había gastado todo su dinero en los médicos. Dice, pero antes le iba peor. O sea, a veces los médicos, cuando no están en el plan de Dios, no van a hacer nada por tu salud. Oye esto que te estoy diciendo de parte de Dios. No van a hacer nada por tu salud. Esta mujer había gastado todo su dinero en los mejores médicos de aquella época. Y dice la palabra que no había nada de mejora en ella. Antes le iba peor. Y es que si nosotros que conocemos la palabra meditamos en esto, no todo y es que a veces nos pasa a nosotros, hasta como creyentes ponemos la confianza en el hombre muchas veces, en que el hombre nos va a sanar, en que el brujo nos va a sanar, en que el médico nos va a sanar. Para muestra basta un botón, y lo podemos ver aquí en este pasaje bíblico. Esta mujer tenía 12 años enferma y un flujo de sangre, hermano, se da cuenta, amigo que me escucha, un flujo de sangre es peligroso. Un flujo de sangre te puedes morir en pocos días, pero esta mujer tenía 12 años con esa enfermedad. Esto da a entender que Dios tenía un plan, se quería glorificar en ella. El Señor Jesús quería mostrar su poder en ella. Jesús tenía aproximadamente unos 30 años, 31 años cuando sucedió este evento, me imagino yo, porque era cuando andaba en pleno ministerio terrenal el Señor Jesús. Y entonces quiere decir que Jesús, como lo sabe todo, porque es todopoderoso, Él ya sabía de la enfermedad de esta mujer y la preservó para el día especial. Oye esto, Dios no te va a sanar cuando tú quieras. Dios te va a sanar cuando Él quiera mostrar su gloria, cuando quiera hacer mostrar su gloria, y cuando entendamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor en cuestión de alguna sanidad, en cuestión de algún don que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo, es para su gloria. Esta mujer tenía 12 años con el flujo de sangre, enferma, y un flujo de sangre es peligroso. Esa mujer en pocos días se podía morir. Sin embargo, repito, Dios la preservó para un plan. Y tal vez tú estás luchando con una enfermedad que ya tienes años con ella, pero sabes una cosa, Dios está preservando un plan poderoso
porque Dios quiere sanarte, porque Dios quiere glorificarse en esa enfermedad, como con Lázaro, que los discípulos le dijeron, bueno, pues ¿qué pasó con Lázaro? No, Lázaro duerme. Y cuando miró Jesús que no entendían aquellos discípulos, les dijo literalmente, Lázaro verdaderamente ha muerto. Voy pues a resucitarle del sueño. Y sabe una cosa, cuando Marta va a avisarle a Jesús de la enfermedad de Lázaro, que estaba muy grave, Jesús dice una palabra poderosa. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada por ella. ¿Cuántos adoran al Señor? Mira, yo quiero que entendamos que muchas veces, aunque la enfermedad es dolorosa, yo padezco enfermedades y muchas enfermedades, y aunque me ven así muy sonriente, yo padezco enfermedades. Y yo estoy esperando, el momento preciso en el tiempo de Dios, en que Dios se va a glorificar. Estoy esperando en Él. ¿Por qué? Porque ya tengo años con la enfermedad y yo creo en que Dios está tratando conmigo como trató con esta mujer de flujo de sangre. 12 años enferma la mujer. Yo tengo más de 20 años enfermo. Eso no lo sabía usted, ¿verdad? Yo tengo más de 20 años enfermo. Y yo sigo esperando en Dios un milagro. Aquella mujer tenía 12 años enferma con ese flujo de sangre. Y no se cansó de luchar, de ir a los médicos. Pero como miraban que los médicos no hacían nada por ella, como su servidor lo ha hecho también y no pasa nada, entonces pude entender que Dios tiene un plan forjado. Muchas veces nosotros no entendemos. Ahora, ¿por qué puse por título a veces solo basta con un toque? Porque esta mujer no hallaba cómo abrirse paso entre la multitud. Jesús causaba asombro por donde quiera que iba. Y ya sea que algunos iban de curiosos para verlo, como aquel Zaqueo, ya sea que mucha gente se acercaba a él para criticarlo, a ver dónde fallaba, principalmente los religiosos de esa época. Pero Jesús causaba esa, ¿cómo se puede decir?, admiración en la gente, de una o de otra manera. Y entonces había mucha gente a su alrededor, y esta mujer, ¿se imagina usted, amigo, hermano que me escucha, se imagina usted aquella mujer toda débil? Yo un tiempo estuve con un derrame, un sangrado en mi estómago, y yo me sentía muy débil, amigos, hermanos que me escuchan, muy débil me sentía yo, demasiado débil, no podía levantarme de mi lecho de muerte. Yo no conocía de Cristo en esos tiempos, y un día me acordé que existía un Dios poderoso, y estaba en esa cama, y cuando estaba en esa cama yo le dije, Dios, sáname. Y ocurrió algo poderoso, porque no comía, su servidor no comía, estaba muy mal. Y por eso es que le digo que a veces solo hace falta un toque solamente. Yo no conocía nada de Cristo. Y yo me atreví a acordarme de un Dios poderoso. Y dije, Dios, sáname. Porque miraba a mi hija, la más grande, correr por la casa, estaba pequeña. Y le decía, Dios, ella me necesita, Dios, sáname. Al siguiente día, y esto no es mentira, mi familia está de testigo, mi esposa principalmente, al siguiente día me levanté con fuerzas. Oiga esto con cuidado, que es la pura verdad. Me levanté con fuerzas, me levanté con hambre y comí. Y desde ese día
aquí estamos. He recibido cuantos milagros de Dios poderoso. Por eso me atrevo a hablar de esos milagros. ¿Y qué? Solo faltó ese pequeño toque. Ese pequeño toque cuando yo levanté los ojos y dije, Señor, sáname. No ocupé una hora de oración, no ocupé 30, 50, 2 horas, 3 horas de oración. Simplemente clamé con fe, como esta mujer. Fíjese lo que dijo esta mujer en el versículo 28, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Es todo lo que dijo. Es todo lo que dijo. Si tan solo logro tocar el borde de su manto, yo seré salva. Y aparte de que voy a ser salva, voy a ser sana. ¿Y sabe por qué dijo salva? Porque esta mujer estaba camino a la muerte. Esta mujer estaba desahuciada de la ciencia médica. Y por eso dice la palabra que esta mujer dijo, si tan solo logro tocar el borde de su manto, yo seré salva. Fíjese, amigo que me escucha, esta mujer ya se iba a morir, estaba moribunda. Y ella tan solo dijo esa palabra, si tan solo logro tocar el borde de su manto, yo seré salva. Y esa mujer estaba ya muriéndose. Esa mujer ya estaba desahuciada. Esa mujer ya no tenía remedio. Mi alma alaba al Señor. Pero dice nuestro hermano José Luis Centeno que el Señor Jesucristo nos toque en esta mañana. Puede ser mi día donde estoy esperando el milagro, hermano José Luis. Puede ser mi día hoy, con tantos años enfermo. Puede ser mi día. Hoy puede ser mi día, hoy puedo sanar. Aquella mujer había tenido 12 años enferma con ese flujo de sangre y dijo esa palabra, si tan solo logro tocar el borde de su manto, yo seré salvo. Eso da a entender que esa mujer estaba desahuciada, esa mujer estaba ya al borde de la muerte y como último recurso, es que a veces nos sucede, hermanos, amigos, tomamos a Dios como último recurso. Mi alma alaba. Tomamos a Dios como último recurso muchas veces. Ponemos todo en el dinero. Ponemos todo, trabajar tiempo extra, matarte a trabajar. A mí de hace tiempo Dios me dijo, no quiero que trabajes tiempo extra. Y me dedico a estudiar la palabra cuando llego a mi casa a las 2 de la mañana hasta que amanece. Porque así me dijo Dios. No trabajes tiempo extra. Y no me quedo tiempo extra. Y me ha bendecido Dios poderosamente. Y yo no cobro diezmo, no cobro ofrenda. Y no estoy en contra del diezmo ni de la ofrenda. Simplemente yo no soy pastor. Para que lo sepa. Saludo especial a mi hermana Tere Álvarez. Dios le bendiga. Hermana Tere, Dios me le bendiga. Un abrazo. Amigo que me escucha. Muchas veces ya están desahuciados. ¿Y qué pasa, amigo, amiga que me escucha? Principalmente tú, amigo, amiga que me escucha, que estás en una enfermedad terrible como cáncer, VIH, otras cuantas enfermedades mortales. Esta mujer también estaba al borde de la muerte. Los médicos habían dicho que ya no tenía remedio. Pero solo bastó un toque. Ella se estiró a lo máximo. ¿Hasta dónde te has estirado tú para alcanzar a Dios o para alcanzar el milagro? ¿Hasta dónde te has estirado? O sea, ella se estiró a lo máximo, arriesgando su propia vida. Porque si la miraban allí los líderes religiosos de esa época, ella iba a terminar apedreada, lapidada.
iba a terminar. ¿Por qué, amigo que me escucha? Porque así era la regla religiosa de esa época. Y ella a escondida entre la multitud. Y cuando Jesús se dio cuenta que alguien la había tocado, que alguien lo había tocado, Jesús volteó a ver para todos lados y dijo, ¿quién me ha tocado? Y aquella mujer estaba temerosa, tenía miedo de ser descubierta, de que la miraran allí entre la multitud. Ay, mi alma alaba. Aquella mujer tenía temor de que la miraran allí entre la multitud y corría el riesgo de no salir viva de ese lugar. Aquella mujer tenía miedo y dijo, Señor, yo te toqué, tal vez hice mal, perdóname, Señor. Y Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Versículo 34 de Marcos 5. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Oh amigo, siento la presencia de Dios. Voy a parar el mensaje. Y voy a orar por los enfermos en esta hora. Padre, en esta hora, bendecimos tu nombre. Declaramos que eres un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios todopoderoso. Y clamamos ahora por aquellos que están enfermos, aún a los que no conozco. Mi hermana Elia Roque, que es miembro de la iglesia donde me congrego, declaro sanidad en el nombre de Jesús porque siento la gloria de Dios. Padre, aún aquellos que no conozco, envía tu poder, Señor. Sana de cualquier enfermedad. Algunos amigos que tengo a través de las redes sociales que han dicho que están luchando con alguna enfermedad de cáncer. Señor, en esta hora declaramos tu poder sobre esos cuerpos, sanando sus vidas, trayendo salud. Padre, gracias, porque creemos que lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, hermano, que me escuchas, Dios es bueno. Esta mujer tenía 12 años. Pudo haber muerto. No en los 12 años. En unos 15 días a lo más. En un mes voy a poner. Pero esta mujer, a esta mujer Dios la preservó porque quería mostrar su gloria. A lo mejor tú tienes una enfermedad que los médicos te dijeron que era incurable. Pero Dios está preservando un plan. Dios está desarrollando un plan. Por eso es que no ha permitido que los médicos te sanen, porque Dios quiere mostrar su gloria en esa enfermedad. Dios te bendiga. Voy a cerrar el mensaje. Que Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Jesús y declaramos sanidad a aquellos que están pasando por alguna enfermedad, incluyéndome yo mismo, en el nombre de Jesús. Amén.